¿Has notado alguna vez cómo algunas personas viven sin música de fondo, como si el silencio las siguiera como una sombra que no les asusta en absoluto? Sin listas de reproducción que se repiten una y otra vez, sin canciones que definen épocas enteras de su vida, sin letras que surgen a las 2 de la mañana para recordarles a alguien que perdieron o algo que nunca dijeron. Mientras el mundo a tu alrededor parece respirar a través de auriculares y altavoces, ellos permanecen en silencio, tranquilos, casi ajenos a la influencia emocional que la música ejerce sobre los demás. Vivimos en una cultura que trata la música como oxígeno emocional. La usamos para el duelo, para enamorarnos, para recordar quiénes éramos cuando la vida parecía más sencilla. Una canción puede reabrir una herida o sanarla en segundos. Puede transportarte de vuelta a una habitación de la que creías haber escapado hace años. Y, sin embargo, hay personas que no se aferran a ella, no anclan sus recuerdos a melodías, ni regulan sus emociones a través del sonido. Escuchan música, incluso pueden disfrutarla, pero no los posee. No se convierte en un lenguaje del que dependan para sentirse vivos. A primera vista, esa diferencia puede resultar inquietante. Quizás te preguntes si les falta algo, si les falta una profundidad emocional o una sensibilidad que nunca desarrollaron. Pero este silencio no es un defecto. No se trata de inteligencia, creatividad, ni siquiera de capacidad emocional. Se trata de conexiones, de cómo las emociones aprendieron a moverse dentro de ti cuando eras demasiado joven para nombrarlas, y cómo tu sistema nervioso aprendió a lidiar con ellas antes de que el mundo te diera herramientas como listas de reproducción y letras de canciones. Imaginen a un niño sentado solo en una habitación, no porque esté abandonado, sino porque aprendió desde pequeño a estar solo. Nadie les enseña a ahogar sus sentimientos con ruido. Nadie les da una banda sonora para la tristeza o la alegría. Sus emociones suben y bajan internamente, sin amplificarse, sin compartirse. Con el tiempo, ese niño se convierte en un adulto que no se expresa cuando algo se agita en su interior. No necesita el sonido para expresar sus sentimientos. El silencio ya habla con fluidez. La psicología nos dice que algunas personas regulan sus emociones externamente, mientras que otras lo hacen internamente. La neurociencia demuestra que la música activa potentes circuitos de dopamina y memoria, pero no todos los cerebros dependen de esa estimulación para sentirse anclados. Para algunos, el procesamiento emocional ocurre silenciosamente, en el pensamiento, en la sensación, en la quietud. Su apego al sonido nunca se formó porque su apego a sí mismos tuvo que desarrollarse tempranamente. Esto no es un juicio, es una excavación. Un descenso cuidadoso hacia los espacios tranquilos que la mayoría de la gente se apresura a llenar. Porque esta diferencia no apareció de la noche a la mañana. Comenzó mucho antes de la edad adulta, antes del gusto, antes de la identidad, antes de saber qué se suponía que significaba la música. Y para entenderla hay que remontarse a donde el silencio aprendió por primera vez a sentirse seguro. ¿Creciste en un hogar donde el silencio no era vacío, sino simplemente normal, donde las emociones no se envolvían en nanas, radios de coche o canciones para suavizar los momentos difíciles? Algunos niños no recuerdan la música como consuelo, recuerdan las habitaciones, el peso del aire quieto, el suave zumbido de un ventilador a altas horas de la noche, y en esa quietud aprendieron algo temprano. Los sentimientos eran algo que se manejaba solo. Imagínate a un niño sentado en el suelo, con los juguetes desparramados, la televisión apagada, sin música que llene los espacios entre momentos. La casa no es cruel, solo emocionalmente neutral. O tal vez es ruidosa en todos los sentidos inapropiados. Discusiones, instrucciones, urgencia, pero nunca está en sintonía. Nadie refleja el mundo interior del niño. Nadie le dice, entiendo cómo te sientes. La teoría del apego nos dice que cuando el reflejo emocional es inconsistente o ausente, el niño se adapta, no colapsando, sino conteniéndose. Aprenden a contener las emociones como agua en las manos ahuecadas, con cuidado de no derramarlas, con cuidado de no pedir ayuda que nunca llega. En algunos hogares, la música se convierte en un puente. Los padres cantan para regular, tranquilizar y crear vínculos. En otros, no hay música para la tristeza ni la alegría.
Así, el niño se convierte en su propio regulador. La neurociencia demuestra que el autoconsuelo emocional puede desarrollarse internamente cuando la regulación externa es limitada. El cerebro construye vías silenciosas en lugar de ruidosas. Los sentimientos se procesan a través del pensamiento, la tensión, la imaginación o la quietud, no a través del sonido. Aquí es donde empieza la diferencia. Mientras que otros niños asocian los recuerdos con melodías, tú los asocias con sensaciones. La sensación de la tela del sofá bajo los dedos, la luz que entraba por la ventana en una tarde interminable. La música, cuando aparece, parece opcional. Agradable, quizá, pero innecesaria. No la necesitas para traducir tus emociones, porque nunca te enseñaron que las emociones requieren traducción. Con el tiempo, esto crea una especie de independencia emocional que, vista desde fuera, parece madurez. No te derrumbas fácilmente, no recurres al ruido cuando algo te duele, pero aquí también hay una sombra. Un jardín que aprendió a sobrevivir sin agua no florece de la misma manera. La ausencia de música no es vacío, es contención, una disciplina silenciosa aprendida demasiado pronto. Muchas personas obsesionadas con la música no son superficiales, se regulan. Las canciones se convierten en contenedores seguros para sentimientos que nunca aprendieron a contener en soledad. Pero cuando esa necesidad nunca se formó, cuenta una historia diferente. Una historia de autosuficiencia temprana, de una armadura emocional construida antes de que fuera necesaria. Y esa armadura no desaparece con la edad, crece contigo. Lo que empezó como la forma de sobrevivir en silencio de un niño se convierte en la forma de moverse por el mundo de un adulto, tranquilo, sereno y, a menudo, incomprendido. ¿Has notado alguna vez cómo, de adulto, puedes vivir días enteros sin necesitar que el sonido te mantenga en pie? Mientras otros buscan auriculares en cuanto llega el silencio, tú dejas que la quietud se quede. La música no está ausente de tu vida. Puedes disfrutarla, apreciarla, incluso admirarla, pero no se aferra a ti. No se convierte en una extensión de tu identidad ni en un contenedor de tus emociones. Te sientes sin traducción, como si tu mundo interior hablara un idioma que no requiere melodía. Este patrón temprano no desaparece con la edad, simplemente se enmascara. En la edad adulta se asemeja a largos viajes en coche con la radio apagada, no por tristeza, sino por consuelo. Se asemeja a trabajar en silencio, mientras otros insisten en que necesitan ruido de fondo para concentrarse, sentirse humanos, mantenerse en equilibrio. Se asemeja a momentos de dolor, alegría o cambio que se desarrollan sin una canción que los marque, sin una banda sonora que les dé forma. Experimentas la vida directamente, sin filtros, como si las emociones llegaran crudas en lugar de vestidas de armonía. Para quienes te rodean, esto puede ser confuso. En una relación, alguien podría preguntarte qué canción te recuerda a esa persona, y dudas, no porque no importe, sino porque el amor no te llegó como una melodía. Llegó como presencia, como consistencia, como la sensación de poder respirar cerca de alguien. Y, sin embargo, sin las señales culturales que otros esperan, tu profundidad interior puede confundirse con distancia emocional. La máscara se forma silenciosamente. Aprendes que es más fácil parecer distante que explicar una forma de sentir que no encaja en el guión. Psicológicamente, esto tiene sentido. La teoría del apego sugiere que las personas que aprendieron a autorregularse a temprana edad a menudo no dependen de herramientas externas para procesar las emociones. La neurociencia demuestra que, si bien la música activa intensamente la memoria y los circuitos dopaminérgicos, algunos sistemas nerviosos no necesitan esa estimulación para sentirse arraigados. El cerebro aprendió a procesar internamente, a través del pensamiento, la sensación y la quietud, en lugar de a través del sonido. Lo que parece una independencia tranquila, a menudo es eficiencia emocional, pero cada máscara proyecta una sombra. Hay momentos en que este autocontrol se siente como fuerza y momentos en que se siente como aislamiento. Puedes sentarte junto a alguien llorando con una canción que lo desgarra, mientras sientes todo silenciosamente, profundamente, sin espectáculo. No estás entumecido, no tienes frío, simplemente estás solo con ello. Un jardín sin agua no muere, pero crece de manera diferente, y a veces otros confunden esa diferencia con el vacío.
Así que la pregunta persiste en la vida adulta. ¿Es esta serena independencia algo con lo que naces, un temperamento innato en tu sistema nervioso? ¿O es algo que tu cerebro aprendió a desarrollar, reforzado con el tiempo por el silencio, la adaptación y la supervivencia? Para responder a esta pregunta hay que analizar más de cerca, no el comportamiento, sino la biología. Y si la razón por la que la música nunca se convirtió en tu salvavidas emocional no fuera nada filosófica, sino biológica, y si tu cerebro simplemente aprendiera a sentir de otra manera, la neurociencia nos dice que las emociones no llegan primero como sentimientos, sino como señales, patrones eléctricos, cambios químicos, y la forma en que tu cerebro aprende a regular esas señales desde el principio determina si buscas estimulación externa o control interno. Para muchas personas, la música actúa como un amplificador emocional, inunda las vías de dopamina del cerebro, vincula la memoria con la melodía y da forma a sentimientos que, de otro modo, se sentirían demasiado amplios o vagos. Los estudios demuestran que la música activa el sistema límbico, especialmente las áreas relacionadas con la recompensa y la memoria emocional. Por eso, una canción puede colapsar el tiempo, transportando a alguien a una ruptura amorosa, un verano de la infancia o un momento de pérdida en segundos. Pero no todos los sistemas nerviosos necesitan esa amplificación para funcionar. Algunos cerebros desarrollan mecanismos internos de calma más fuertes. En lugar de regular las emociones mediante el sonido, lo hacen mediante la cognición, la conciencia corporal o el procesamiento narrativo silencioso. Los psicólogos lo llaman autorregulación interna. Las investigaciones sobre el apego sugieren que cuando un niño aprende a temprana edad a gestionar sus sentimientos sin un consuelo externo constante, el cerebro se adapta creando vías internas. Con el tiempo, estas vías se vuelven eficientes. No se necesita ruido para calmar la tormenta, porque la tormenta ha aprendido a pasar silenciosamente. El temperamento también influye. La introversión, la baja búsqueda sensorial y la menor sensibilidad a la estimulación externa influyen en cómo experimentas el mundo. Para alguien con baja avidez sensorial, la música no se siente como oxígeno, sino como decoración, agradable, pero innecesaria. Tu mundo emocional ya tiene estructura, no necesitas que el sonido te diga qué sentir ni cuándo sentirlo. También existe algo llamado granularidad emocional, la capacidad de experimentar emociones con precisión en lugar de intensidad. Las investigaciones demuestran que las personas con alta granularidad emocional no dependen tanto de las señales externas para comprender lo que sienten. Pueden aceptar la incomodidad, identificarla internamente y dejar que los atraviese. Para ellas, la música no es un traductor, es opcional. Su narrativa interna ya es fluida, pero la ciencia no idealiza esta diferencia, simplemente la explica, porque la regulación interna, aunque eficiente, puede volverse aislante. Cuando tus emociones se quedan en tu interior, los demás no siempre las ven. En las relaciones, las parejas pueden confundir tu procesamiento silencioso con distancia. Buscan listas de reproducción compartidas, canciones emotivas, rituales sonoros de cercanía, y tú estás ahí, presente pero sin traducir. La máscara se forma de nuevo. Calma en la superficie. Complejidad bajo la superficie. Aquí es donde la psicología se encuentra con la cultura. Cuando una sociedad asume que la profundidad debe expresarse con fuerza a través de la música, el arte, el sonido, crea una definición limitada del sentimiento, y quienes sienten profundamente en silencio comienzan a cuestionarse, no porque algo ande mal, sino porque su biología no se ajusta a las expectativas. Así que la verdadera pregunta no es si tu forma de sentir es válida. Es esta. ¿Qué sucede cuando un mundo adicto al ruido emocional se encuentra con alguien que se siente más vivo en el silencio? ¿Qué pasa cuando el silencio que antes parecía seguridad se convierte poco a poco en un muro insalvable? En algún momento, la independencia emocional puede consolidarse en algo completamente distinto. El silencio deja de ser una elección y empieza a convertirse en un refugio en el que te escondes, una habitación tan silenciosa que puedes oír el eco de tus propios pensamientos, más fuerte que cualquier canción. Lo que antes te protegía, ahora mantiene a los demás fuera. Quizás recuerdes ser un niño que aprendió a mantener la compostura, que no lloraba a gritos, que no necesitaba que lo calmaran con sonidos. Esa habilidad te acompañó hasta la edad adulta y se convirtió en una especie de armadura. El silencio se convirtió en prueba de control, de fuerza.
de no necesitar nada de nadie. Pero la armadura, cuando se usa demasiado tiempo, no solo detiene las flechas, sino que también atenúa la sensibilidad. Empiezas a confundir el entumecimiento con la paz, la distancia con la madurez. En los momentos en que la emoción amenaza con desbordarse, te retraes en ti mismo. No recurres a la música para abrir el sentimiento ni darle forma. No dejas que una canción te desate delante de nadie. En cambio, te ajustas la máscara y dejas que el sentimiento pase en aislamiento. La psicología llama a esto regulación evitativa, una estrategia arraigada en patrones de apego, donde la vulnerabilidad antes se sentía insegura. La neurociencia demuestra que la supresión emocional repetida puede reducir la reactividad emocional con el tiempo. No porque los sentimientos desaparezcan, sino porque el cerebro aprende a silenciarlos. Aquí es donde vive la sombra. El silencio se convierte en una forma de evitar ser visto. Puede que te digas a ti mismo que no necesitas música porque eres fuerte, porque eres autosuficiente, porque no dependes de muletas externas. Pero a veces, bajo esa historia, hay miedo. Miedo de que si dejas entrar el sonido, algo frágil pueda emerger. Un recuerdo, un dolor, un anhelo que has mantenido enterrado porque aprendiste pronto que nadie vendría a sostenerlo contigo. En las relaciones, esta sombra se hace más pesada. Tu pareja pone una canción que la hace llorar y tú te sientas a su lado, presente pero hermético. Puede que se sienta sola con sus emociones y tú puedes sentirte incomprendida en tu quietud. El resentimiento puede crecer en ambas partes. Ella piensa que estás distante, tú piensas que es abrumador. Ninguno de los dos está equivocado. Simplemente hablan con emociones diferentes. La paradoja es cruel. La misma fuerza que te ayudó a sobrevivir ahora corre el riesgo de desconectarte de la intimidad. El jardín que aprendió a crecer sin agua está vivo, pero seco. No ha olvidado cómo florecer. Simplemente ya no confía en la lluvia. Y desde fuera, la gente no ve la moderación ni la historia que hay detrás. Ven frialdad, indiferencia, ausencia emocional. Aquí es donde la historia deja de ser solo sobre ti, porque la sombra más profunda no es solo interna, sino cultural. Un mundo que venera las emociones fuertes a menudo malinterpreta la profundidad silenciosa, y esa incomprensión determina cómo te ven, te juzgan y te empujan aún más hacia el silencio. ¿Has notado alguna vez cómo el mundo parece incómodo con el silencio, como si el silencio mismo fuera algo que se debe arreglar? Donde quiera que mires, se espera que la emoción se anuncie con fuerza. Las rupturas exigen canciones que te destrocen. La sanación llega con listas de reproducción tituladas Renacimiento o Venganza. La motivación se presenta en himnos que prometen transformación en 3 minutos o menos. En este mundo, sentir profundamente a menudo se confunde con sentir a viva voz, y cualquier cosa más silenciosa se ve con recelo. Creces asimilando este mensaje sin darte cuenta. Un niño ve a otros llorar con canciones, celebrar con música, lamentarse a través del sonido. Con el tiempo se establece una regla tácita. Si no reaccionas de la misma manera, algo debe faltar. Si una canción no te deshace, tal vez tu corazón no esté conectado correctamente. Y así, incluso de adulto, puedes sorprenderte preguntándote si tu quietud interior te hace menos humano, menos emocional, menos vivo. En las relaciones, este condicionamiento es más profundo. Alguien a quien amas te envía una canción y espera que signifique lo que significa para él. Quiere un lenguaje compartido, un volumen compartido. Cuando no respondes con la intensidad emocional esperada, puedes sentirse rechazado, puedes sentirte expuesto, no porque no te importe, sino porque tu interés no funciona. No te dejas llevar por la emoción, no delegas tus sentimientos en el sonido, y poco a poco puede formarse un resentimiento silencioso en ambas partes. Una persona se siente invisible, la otra se siente falsamente juzgada. Psicológicamente, la cultura premia la expresión externa. Los estudios demuestran que las sociedades suelen equiparar la salud emocional con la expresividad, aunque la neurociencia cuenta una historia más compleja. Algunos sistemas nerviosos procesan las emociones internamente, mediante la reflexión y la narrativa interna, en lugar de la liberación externa.
Los estilos de apego también influyen en esto. Quienes aprendieron a temprana edad a autoconsolarse sin una regulación externa constante suelen mantener ese estilo interno en la edad adulta. Pero la cultura no pregunta cómo te sientes, pregunta con qué intensidad lo expresas. Aquí es donde se arraiga el mito, la idea de que la profundidad debe hacer ruido, que la quietud es vacío, que el silencio es evasión. La filosofía nos ha advertido sobre esto durante siglos. Quienes temen lo que surge cuando el ruido cesa siempre han confundido la quietud con la ausencia. Un jardín sin agua no parece espectacular, pero sus raíces pueden ser más profundas. Un lago sin olas aún alberga inmensidad bajo la superficie. Sin embargo, vivir a contracorriente del ruido emocional tiene consecuencias. Puedes empezar a usar una máscara para tranquilizar a los demás, a sentir con la cabeza, fingir que ciertas canciones te conmueven más que ellas. O te encierras más en ti mismo, dejando que la sombra se haga más pesada, diciéndote que es más fácil permanecer incomprendido que explicar un idioma que nadie aprendió a escuchar. Esta brecha entre quién eres por dentro y lo que el mundo espera que seas no se queda en teoría, se convierte en un peso emocional. Y ese peso, sin nombre, empieza a moldear tu vida interior de maneras que no ves inmediatamente, maneras que poco a poco transforman la diferencia en duda y la quietud en soledad. ¿Alguna vez has estado en una habitación llena de gente y te has sentido invisible, no por falta de emociones, sino porque nadie sabía interpretar las tuyas? Con el tiempo, una historia silenciosa empieza a perseguirte, fría, distante, desapegada. Palabras que la gente usa cuando no puede oír lo que sientes porque no se anuncia. Y cargas con esas etiquetas en silencio, preguntándote cuándo la profundidad se convirtió en algo que tenía que actuar para ser creído. De niño, aprendiste a sentir sin espectáculo. De adulto, esa habilidad se convierte en un arma de doble filo, en espacios emocionalmente expresivos donde los sentimientos se desatan a través de la música, las lágrimas y el sonido. Te quedas ahí hablando con fluidez otro idioma. Te importa profundamente, a veces de forma abrumadora, pero tu cariño no aflora como otros esperan. Se queda dentro, rico y complejo, como una biblioteca a la que nadie piensa entrar porque las puertas están cerradas. Aquí crece la soledad, pero no la obvia. Puedes tener gente a tu alrededor, relaciones, conversaciones, tiempo compartido. Sin embargo, hay un dolor específico que surge de no ser interpretado, de ver a alguien confundir tu quietud con ausencia, de oír, no sientes las cosas como yo, cuando lo que quieren decir es, no les muestras lo que necesito. La neurociencia nos recuerda que la expresión emocional varía enormemente entre los sistemas nerviosos, pero las etiquetas no se preocupan por la biología, se quedan igual. En las relaciones, este malentendido puede ser muy doloroso. Tu pareja podría acusarte de no preocuparte lo suficiente, de no estar emocionalmente disponible, mientras que en tu interior guardas más de lo que sabes cómo liberar. El resentimiento se arraiga silenciosamente. Empiezas a dudar de tu propia realidad interior. Quizás estoy roto. Quizás me falta algo que todos los demás tienen. Este es el monstruo interior, no la ausencia de emociones, sino la lenta erosión de la confianza en tu propia forma de ser. La teoría del apego explica parte de este dolor. Quienes tienen estilos de regulación interna a menudo se sienten invisibles en entornos que premian la expresión externa. No estás desconectado, estás contenido. Pero la contención, cuando no se reconoce, empieza a sentirse como un exilio. Dejas de intentar explicarte. Te pones la máscara con más fuerza. Asientes cuando la gente describe momentos emocionales que no compartes y rituales emocionales que no necesitas. Cada vez, una pequeña parte de ti se repliega aún más en la sombra y, sin embargo, bajo ese silencio hay riqueza, reflexión profunda, empatía silenciosa, la capacidad de convivir con los demás sin ahogarse en el ruido. Como un jardín sin agua, tus emociones no florecen con esplendor, pero están profundamente arraigadas. Crecen lentamente, en privado, y como no son visibles, a menudo se pasan por alto. La tragedia no es que te sientas diferente, es que empiezas a creer que esas diferencias te hacen menos amoroso, menos vivo, menos humano.
La consciencia es el punto de inflexión aquí, no la necesidad de cambiar, sino la valentía de reconocer que ser incomprendido no significa estar vacío. Y antes de que pueda comenzar la sanación, esa verdad debe ser vista, primero por ti. Y si la respuesta no fuera nunca más ruido, sino dejar de disculparse por callar, sanar no empieza por arreglarte, empieza con el permiso. Permiso para reconocer que lo que sientes no está incompleto simplemente porque no se asemeja a las manifestaciones emocionales que ves a tu alrededor. En algún momento te enseñaron, sutil o directamente, que la profundidad debe manifestarse de cierta manera. Esa expresión debe ser visible para ser válida. Y el primer paso es soltar esa mentira. De niño, aprendiste a interiorizar tus emociones. De adulto, esa habilidad se puede cultivar en lugar de eliminar. La psicología nos dice que la salud emocional no se mide por la intensidad, sino por la consciencia. Estudios sobre la granularidad emocional demuestran que ser capaz de identificar los sentimientos internamente, incluso sin expresarlos, desarrolla resiliencia y claridad. No necesitas una canción para saber que estás triste. Lo sientes en el pecho, en tu respiración, en la forma en que tus pensamientos se calman. Esa consciencia no disminuye, simplemente es más tranquila. El camino a seguir no se trata de imitar. No necesitas tomar prestado el lenguaje emocional de otra persona para ser comprendido. Algunas personas hablan a través del sonido, otras a través del movimiento, la reflexión, el silencio o la creación. Para ti, la emoción podría llegar como pensamiento, como intuición, como una repentina necesidad de quietud. Cuando dejas de forzar la expresión que no encaja, algo se suaviza, la máscara se afloja. El monstruo interior, el miedo a equivocarse, pierde su control. En las relaciones, este replanteamiento lo cambia todo. No necesitas simular sentimientos para conectar. Puedes empezar a comunicar la diferencia en lugar de defenderla, no con explicaciones que suenen a excusas, sino con serena claridad. Así es como me siento, así es como lo proceso, así es como se ve el cuidado en mi cuerpo. La neurociencia nos recuerda que los sistemas nerviosos varían y que la intimidad no requiere uniformidad, solo comprensión. Los límites en torno a las expectativas emocionales no son muros, son traducciones. Puede que aún haya momentos de soledad, momentos en los que el silencio se siente pesado en lugar de sereno. Pero ahora, esa soledad no está mezclada con la vergüenza. Ya no asumes que te falta algo. El jardín sin agua no necesita florecer como los demás para estar vivo, solo necesita las condiciones adecuadas para crecer a su manera. Este camino práctico no es dramático, no hará ruido, no vendrá con un himno ni una banda sonora. Viene con la confianza en uno mismo, con la elección de permanecer presente en tu propio lenguaje emocional, en lugar de abandonarlo en busca de aprobación. Y cuando lo haces, algo más profundo comienza a emerger. No una versión más ruidosa de ti, sino una más auténtica. A partir de aquí, la pregunta deja de ser psicológica. Se vuelve filosófica. Si la plenitud no requiere actuación y la profundidad no requiere ruido, ¿qué significa realmente vivir una vida emocional plena? ¿Te has preguntado alguna vez por qué los momentos más profundos de tu vida rara vez se anuncian? ¿Cómo es que las revelaciones más importantes no llegan con sonido, sino con quietud? Hay una mentira que se teje silenciosamente en la vida moderna, que para sentir profundamente hay que sentir con fuerza. Esa emoción debe resonar para ser real, pero algunas verdades son demasiado densas para el ruido. En cambio, se asientan, permanecen. Quizás lo hayas notado en ti mismo mucho antes de tener palabras para describirlo. De niño, cuando sentías algo pesado y no gritabas. De adulto, cuando la alegría no explotaba, sino que te reconfortaba lentamente desde dentro. En las relaciones, cuando el amor no era fuegos artificiales ni canciones repetidas, sino presencia, presente, quedándose, sosteniendo el espacio sin espectáculo. Para el mundo exterior, esto puede parecer ausencia, pero por dentro es plenitud sin desbordamiento. La filosofía siempre ha comprendido lo que la psicología apenas comienza a articular. El silencio no es lo opuesto al sentimiento. A menudo es su contenedor. La sombra no es vacío, es profundidad sin luz. Un lago sin olas aún conserva su inmensidad.
Un jardín sin agua aún crece, solo que en silencio, solo que de forma diferente. Y el monstruo interior, el miedo a que te falte algo, solo existe porque te enseñaron a medirte por volumen. La neurociencia nos dice que no todos los sistemas nerviosos buscan estimulación para sentirse vivos. Algunos están diseñados para la integración más que para la expresión, para la contención más que para la liberación. La teoría del apego nos recuerda que los entornos emocionales tempranos moldean la sensación de cercanía. Para ti, la intimidad puede que nunca haya necesitado el sonido como puente. No necesitabas música para conectar contigo mismo, ya estabas ahí, y sin embargo, el mundo te sigue pidiendo que lo demuestres, que traduzcas tu profundidad a un lenguaje que reconozca, que justifiques tu quietud, que te disculpes por tu silencio. Con el tiempo, esta presión puede generar soledad, no porque te falte conexión, sino porque tu conexión es invisible para quienes solo buscan ruido. Esa soledad es real, merece compasión, pero no significa que estés incompleto. Hay una forma diferente de verte a ti mismo, una que no requiere corrección ni interpretación, una que comprende que a algunas personas no les conmueve la música porque se mueven desde algo más profundo. Sus emociones no necesitan ser convocadas, siempre están presentes, siempre escuchando, siempre contenidas. Así que deja que este sea el pensamiento que te acompañe después de que la pantalla se apague. El silencio no es lo que queda cuando no hay música, el silencio es lo que lo mantiene todo unido. No todos necesitan música para sentirse vivos, hay quienes no escuchan música, algunas personas son la música.